Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un saludo de Pablo Morán en nombre de todo el equipo en una nueva edición especial de Hoy por Hoy que vamos a hacer esta mañana desde uno de los pocos territorios de los que no se va a ir la lluvia este fin de semana. Ángeles Barceló les va a saludar a partir de las 8 desde Santiago de Compostela, desde el Salón Noble del Pazo de Fonseca, sede central de la Universidad de Santiago. Desde allí vamos a contar y a analizar la actualidad del día que sigue pasando por los problemas del Rey Emérito y por las dudas y contradicciones que sigue planteando su anunciada regularización con el fisco. Hay dudas sobre el origen del dinero que ha utilizado para saldar la deuda. Lo está investigando Hacienda, de hecho. Pero es que ahora surge otra duda razonable. Dudas sobre un posible trato de favor por parte de Hacienda y de la Fiscalía que han facilitado que Juan Carlos se ponga al día de forma voluntaria y no forzosa al no abrir una causa formal contra él. Lo que hoy sabemos es que la Fiscalía sí comunicó al emérito dos de las investigaciones en marcha, incluidas las de la tarjeta. Lo hizo en noviembre y eso pone en duda la validez y legalidad de esta regularización voluntaria del rey si nos ceñimos a lo que dice la ley. Ya veremos en qué queda esto, porque será la propia Fiscalía la que decida ahora si archiva o no la investigación sobre las tarjetas que Juan Carlos ha querido anular a golpe de talonario. Lo que ya es un hecho es el tremendo aprieto al que se están enfrentando los partidos promonárquicos con todo este escándalo. De entrada, no hay forma de encontrar cohesión en este asunto dentro del propio gobierno. Todo un contraste escuchar la opinión del ministro José Luis Ábalos, que es además secretario de organización del PSOE, y la del diputado de Podemos, Rafa Mayoral. Las relaciones con la agencia tributaria de todos y cada uno de nosotros debería ser confidencial. En todo caso, yo no. Es un tema personal. Ya dije que todos somos iguales ante la ley y la ley efectivamente debe ser igual para todos. Que existen fuerzas políticas que todavía siguen poniéndose la venda y negándose a hablar de lo que todo el mundo habla en nuestro país, y es que el rey está desnudo, que la monarquía tiene una crisis de materiales y que tiene un peligro serio de implosión. Podemos, por cierto, que ha recurrido a la banda sonora de Narcos para ilustrar un vídeo en el que se cuestiona la figura de Juan Carlos I. Pero también tiene aprietos la derecha para acertar en ese complicado equilibrio entre la condena a conductas ilegales y la defensa de la corona. Lo intentó ayer sin mucho acierto Isabel Díaz Ayuso, que necesitó después el matiz de su consejero Enrique López. Por supuesto que la ley es para todos la misma, pero no todos somos iguales ante la ley. No es tratar a todos igual, sino que es tratar a todos conforme a la situación específica de cada uno de las personas. Es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Y lo intentó también la diputada Ana Pastor. Entra dentro de las decisiones individuales de la persona a la que usted se ha referido. Lo hacía con esa polémica fórmula tan conocida en el PP que necesitó otra aclaración forzada desde Génova, Mariela Rubio. La posición del PP pasa por considerar un asunto privado la regularización y como tal defender que el rey don Juan Carlos tiene derecho a resolver su situación tributaria, del mismo modo en que, como el resto de la ciudadanía, el rey está sujeto a la actuación de la justicia. De ahí que Ayuso tuviese que rectificar después en un mensaje ampliamente distribuido desde Génova. Lo mismo sucedía con Ana Pastor, porque Génova sí hacía una apuesta clara por reivindicar sin ambajes el legado del rey emérito. En ciertos sectores de la dirección popular confesaban su estupor porque Pastor utilizase la expresión esa persona a la que usted se refiere, evocando la de Mariano Rajoy para referirse a Luis Bárcenas. De ahí que Génova remitiese también una rectificación en forma de mensaje de la propia Pastor en la que explicita su reconocimiento a la labor del rey don Juan Carlos. La novedad que les contamos en la SER a esta hora es que el Consejo de la Transparencia ha reclamado al Gobierno la publicación de todas sus conversaciones con la Casa Real en los meses previos a la salida de España de Juan Carlos. Lo ha pedido un particular, Javier Torres. Hasta mediados de la semana que viene tiene Moncloa, la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, para enviar a quien lo solicitó a través del portal de la Transparencia en agosto las comunicaciones oficiales que han existido entre Presidencia de Gobierno y Casa Real entre el 1 de enero y el 5 de agosto de este año. Esta última fecha es la que figura en la petición inicial de información y es justo 2 días después de que la Casa Real hiciera pública la voluntad de Juan Carlos de abandonar España. Es una resolución del Consejo de la Transparencia que critica el silencio del Gobierno durante todo el trámite por, dice, dificultar el derecho a la información pública y que especifica además que la información que exige, y esto es textual,
es la amparada en el control de la actividad pública, la toma de decisiones que afecten a los ciudadanos o al uso de fondos públicos. Estaba este jueves Ursula von der Leyen orgullosa del acuerdo que permite poner en marcha el deseadísimo Fondo de Recuperación Europeo. Bruselas y la mediación de Alemania han conseguido que Hungría y Polonia levanten su veto al mecanismo de reparto y que esos fondos puedan empezar a llegar en primavera, incluida la primera entrega de los 140.000 millones que le corresponden a España. Es un pacto que fortalece el horizonte de Europa frente a los obstáculos que tenemos por delante. Uno de ellos es el Brexit. Un posible Brexit sin acuerdo a partir del 1 de enero, una posibilidad cada día más cercana ante la que Bruselas ya ha activado su plan de contingencia. Griselda Pastor. No es la prórroga política que la Unión habría deseado, pero es una especie de prórroga técnica para algunos sectores especiales. La aviación, por ejemplo, 6 meses con restricciones, pero 6 meses de prórroga. El transporte por carretera, muy importante para los camioneros, también 6 meses. O la pesca, incluso, prácticamente un año. El objetivo es conseguir dar tiempo para negociar con más calma un acuerdo comercial si el domingo no se consigue cerrar el pacto ahora. Y ya hoy la noticia de impacto en la crónica internacional es que Estados Unidos ha reconocido la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Lo hace a cambio de que Rabat restablezca sus relaciones con Israel y a cambio también de romper una línea internacional que Naciones Unidas ha marcado históricamente en este conflicto. De ahí el desmarque de esta madrugada de su portavoz. La posición del secretario general se mantiene sin cambios. Sigue convencido de que una solución a la cuestión del Sáhara Occidental es posible, de acuerdo con las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad. Tengo que decir que nos hemos dado cuenta de estas novedades al mismo tiempo que vosotros. Habéis mencionado un quid pro quo, pero esa es la pregunta que tendréis que hacer a las partes involucradas. La pandemia sigue dejando cifras insoportables en Estados Unidos. Esta noche han vuelto a superar las 3.000 víctimas en un solo día, también en Alemania, con 598 muertes más. Aquí la incidencia sigue a la baja. Tenemos, de hecho, la incidencia del virus más baja de toda Europa a día de hoy, una tendencia que también sigue llegando a las residencias de mayores, aunque nuestro balance semanal sigue dejando datos demoledores. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenos días. Hola Pablo, buenos días. La curva de la mortalidad en esta segunda ola también se está doblando en las residencias de ancianos. En los últimos 7 días, 401 mayores han muerto por coronavirus. En la semana previa habían fallecido 520, 119 más. Es un descenso del 22% en solo 7 días. No obstante, la mortalidad sigue siendo muy elevada y las cifras demuestran que la curva en los geriátricos es la más difícil de doblar. Cataluña con casi 7.500 ancianos fallecidos, Madrid con más de 6.100 y Castilla y León con 3.500 son las 3 comunidades más duramente afectadas. En la última semana, Murcia ha sido la única comunidad en la que no ha perdido la vida por COVID ningún anciano de residencia. Además de la mortalidad, también se sigue reduciendo el número de mayores contagiados. Actualmente, alrededor de 7.000 ancianos tienen el virus activo. Son 900 menos que la semana pasada. No obstante, faltan los datos de Asturias, que no ha querido actualizarlos esta semana. La pandemia y las restricciones de Navidad siguen marcando nuestro día a día. Íñiguez. Aquí y en toda Europa, porque por ejemplo en Francia han tenido que dar marcha atrás con la relajación de algunas medidas que tenían previstas para la semana que viene. Lo vemos en poco más de un minuto.